Bueno, vamos a empezar con el apartado 4 sobre derivada de una función, las reglas de derivación de funciones elementales más importantes. Los 4 tipos que tenéis que aprenderos de memoria. Primer tipo, función constante. Una función constante que es pues, una función de este tipo. F de x igual a k. O f de x, entonces f de x igual a 5. O g de x igual a menos 20. Aquí no hay ninguna, la función no depende de ninguna variable x, aunque me están indicando que la función depende de x, pero yo veo que no hay ninguna x. En esos casos, su derivada, que lo vamos a indicar con una prima aquí, f' de x es igual a 0. F de x igual a 5, entonces su derivada va a ser 0 también. G de x vale menos 20, entonces g' de x va a valer 0. Por lo tanto, derivada de una función que es un número, que es un coeficiente, que es una constante, su derivada va a ser 0. ¿Vale? Función potencial. Una función potencial, ¿cuándo se trata de una función potencial? Pues cuando es de este tipo. F de x igual a x elevado a un número. Vamos a poner a x elevado a 2, por ejemplo. ¿Cómo calculo la derivada de esa función? Pues f' de x, lo que vamos a hacer normalmente es lo siguiente. Este 2 lo vamos a bajar hacia abajo, ¿vale? Entonces tengo un 2 por x y el exponente siempre hay que restarle 1. Por lo tanto, 2 menos 1, 2 menos 1, pues va a ser 1, resultado 2x. Si la función fuera, vamos a inventarnos otra, g de x igual a 3x elevado a 4, por ejemplo. Bueno, entonces g' de x va a ser igual a el 3, es una constante, se deja. Y entonces derivamos la otra, la variable. El 4 hemos dicho que se baja, pues se baja. Y se queda la variable y el exponente hay que restarle 1, por lo tanto va a quedar así. O lo que es lo mismo, g' de x será igual a 12x3. Y un último ejemplo, h de x igual a 2 elevado a x menos 2, ¿cuál sería la derivada? H' de x, y entonces tengo 2, que tengo que dejarlo, por el menos 2, que es el exponente que hemos dicho que hay que bajar. Si lo bajo, pues me va a multiplicar al coeficiente que yo ya tenía. Por x, y el exponente le tengo que restar 1. Menos 2 menos 1, menos 3. Así que esto es igual a menos 4x menos 3. Esa será la derivada de una función potencial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando mi función, esto está muy bien, cuando mi función principal, mi variable es x, veo que es x. Pero ¿y si mi función fuera de este tipo? Ya no es x, ya fuera 2, si fuera 2x elevado a 2. ¿Qué va a pasar aquí? Pues lo que va a pasar es que tengo, esto es lo que se llama la regla de la cadena, primero tengo que derivar esto. Si yo derivo eso ya sabéis hacerlo, la derivada de 2 por x sería 2. La derivada de 2 por x sería 2. Porque el 1 lo voy a hacer aquí aparte. Si tengo 2x, si f de x es igual a, pues tendría el 2, y a la x tengo un 1, y cuando le reste 1, pues se va a quedar 0. Se va a quedar 2 por x elevado a 0, que eso es 2. X elevado a 0 es 1. Así que la derivada de 2 por x es 2. Y ya que tengo derivado eso, entonces considero esto como si esto fuera mi x. Y ya lo derivo como sé hacerlo. El 2 lo bajo, 2, por lo que es mi x, y mi exponente que le resto 1. Y se va a quedar con 1. Por lo tanto, llego a que tengo 4 por, pero en realidad no tengo esta x.
esta x en rojo, lo que tengo es 2x. 2x. Luego el resultado es 8x. Otro ejemplo. G de x igual a x medios elevado a 3. ¿Cómo hago la derivada de eso? Pues la derivada de eso, como lo de dentro no es x, pues primero tengo que derivar eso. La derivada de x medio siempre es un medio. O sea, realmente la derivada de una variable por un número es el número. La derivada de 2x es 2. La derivada de x medio es un medio. Ya que he derivado esto lo considero como si fuera x. Y entonces el 3 baja. Y voy a dejar la variable esa x. Y aquí me va a quedar un exponente 2. Pero en realidad esta x no es x, sino que es todo esto. Por lo tanto, el resultado será un medio por 3 por esta variable, que es x medios, y el cuadrado. Así que esto, si lo arreglo un poco, pues me va a quedar 3 arriba, x medios abajo, arriba también, 2 al cuadrado, que es 4, por 2, 8. ¿Vale? Siguiente apartado. Siguiente tipo sería el tercer tipo. Función exponencial. Una función exponencial es, por ejemplo, una función de este tipo. Cuando yo tenga esa función, la derivada de e elevado a x es también e elevado a x. Y eso me lo tengo que aprender de memoria, directamente. Si la función entonces cambia y ya no es e elevado a x, supongamos que fuera 2 elevado a x, la base no es e, la derivada será 2 elevado a x por neperiano de 2. También hay que aprendérselo de memoria. Aquí también tendríamos neperiano de la base. Lo que pasa es que el neperiano de e es 1. Aquí veis que tenemos la derivada de una exponencial es 2 elevado a x por neperiano de la base. Neperiano de la base, que es 2. Aquí habríamos puesto neperiano de e, pero es que esto da 1. Ya digo que esta hay que aprendérsela de memoria, y cuando la base tampoco no es e, hay que aprendérselo de memoria. Luego, cuando ya tengo una función que es, por ejemplo, de este tipo, esta función se parece a esta, pero no tengo x, sino que tengo 2x. Entonces tengo que aplicar la regla de la cadena. Primero derivo eso. Si lo derivo, eso, la derivada de un número por una variable es el número. Ya que hemos derivado eso, esto lo considero como, ya está derivado, lo considero como si fuera e elevado a x. Entonces, como yo sé que la derivada de e elevado a x es e elevado a x, pues tendré e elevado a x, pero en realidad no tengo x, sino que tengo 2x. Y esa sería la derivada. Si mi función fuera 2 elevado a 3x, ¿cómo hago la derivada? Esto es una función exponencial, pero esto no es x, luego tengo que derivarlo. Lo derivo y la derivada de esto es 3. Ya que he derivado eso, lo derivo como si fuera una exponencial normal, que sería 2 pero no puedo poner x, sino porque lo que tengo es 3x. 3x por el neperiano de 2. Y aquí no puedo simplificar nada, porque esto es una exponencial, esto es un coeficiente y esto es un logaritmo neperiano. Así que esto se tendría que quedar así. Como lo he inventado, pues sale un poco extraño, pero es así. Y el último caso. Función logarítmica. Pues supongamos que, por ejemplo, nos ponen esta función. Supongamos que nos ponen f de x igual a neperiano de x. La derivada de eso va a ser f'. F' de x va a ser 1 partido de x. Y hay que aprendérselo así, tal cual. La pregunta es, ¿qué pasa cuando la función es logaritmo en base 3 de x? Se parece mucho a la de logaritmo neperiano, nada más que aquí esto es, recordar que neperiano de x es logaritmo en base e de x. Pues esa derivada va a ser
1 partido x y abajo se pone neperiano de la base, neperiano de 3. Si esta base fuera 5, pues aquí tengo que poner un 5. Si fuera 2, pues 2. La siguiente pregunta es, muy bien, pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tengo neperiano de 4x? Se parece mucho a esta, pero no es igual. Entonces yo lo que tengo que hacer es f' de x, y esto es f', f' de x, primero, regla de la cadena. Tengo que derivar lo de dentro. Derivo lo de dentro y yo sé que eso me da 4. Y ya que tengo esto derivado, hago la derivada de neperiano de x, pero que en realidad es neperiano de 4x. Neperiano de x será 1 partido la variable. La variable es 4x. Pues tengo que poner 4 aquí. En vez de 1 partido x, si esto fuera neperiano de x, yo pondría aquí 1 partido de x. Pero como tengo neperiano de 4x, tengo que poner 1 partido 4 aquí. Y aquí si simplifico, ese se me va con ese, me sale eso. La derivada. Si fuera g de x, supongamos logaritmo en base 5 de 2x. ¿Cómo hago eso? Pues la derivada será igual a, primero tengo que derivar esto, que eso me da 2. Y ya que tengo esto derivado, pues lo derivo como si fuera un logaritmo normal. Donde la derivada de un logaritmo normal sería 1 partido la base, pero la variable, pero en realidad no tengo mi variable no es x, sino que es 2x, por el logaritmo neperiano de la base, que es 5. Aquí lo único que puedo hacer es despejar simplificar ese 2 con ese 2, y el resultado sería 1 partido neperiano de 5 por x. No se me puede olvidar que tengo aquí una x.